Muy buenas noches y bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo debate. Estamos a muy poquitos días, a poco más de 4 días para esa constitución de los ayuntamientos el día 11. Ya sabemos además que el día 15 comienzan además también los trámites para iniciar legislatura en la Junta, y a estas alturas todavía no sabemos muy bien quién va a ser el presidente del Principado, se intuye evidentemente, ni tampoco quiénes van a ser los alcaldes de al menos los principales ayuntamientos. Decimos esto porque hoy mismo, poco antes de empezar esta tertulia, el Partido Popular aseguraba mediante un comunicado que solo quiere un pacto global, que no va a haber otra posibilidad, que no se vende por desguace o por piezas, sino de una forma global, y eso complica, imaginamos, las cosas, o a lo mejor no, a lo mejor es simplemente una forma, un teatrillo, una forma de hacer ver a los ciudadanos que el pacto es más difícil de lo que realmente es. Vamos a ver qué opinan de eso y de otras cosas nuestros invitados de hoy, a los que damos la bienvenida inmediatamente. Faustino Zapico es miembro de UNA, Unidad Nacionalista Asturiana, además de profesor de instituto. ¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, él viene de Mieres, donde, por cierto, Izquierda Unida ha obtenido unos resultados que ni soñándolo se lo podían esperar, tal éxito, ¿no? Sí, no, efectivamente aquí en Mieres, bueno, el cambio que se dio a nivel electoral en Asturias, dio también en Mieres en un sentido completamente opuesto. Yeah. Y bueno, yo que no soy militante de Izquierda Unida, creo que, bueno, y es muy interesante y es positivo que de alguna forma hay un cambio político, esperemos que para bien. También hay un acontecimiento histórico, ya comentaban antes, ¿no?, que desde 1918 todas las elecciones que hubo en Mieres siempre les ganó el PSOE, y en este sentido, bueno, la figura del nuevo alcalde, bueno, pues también, hay que darnos de ahí una margen de confianza, y también ser conscientes de que la situación que hereda, bueno, muy revesosa. Entonces, claro, milagros tampoco creo que pueda hacer, ni Aníbal, ¿no?, que será el nuevo alcalde, ni ningún otro, vamos. Manuel Ángel Rodríguez es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo. ¿Qué tal, Manuel Ángel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? La pregunta sería extensible a ti y a cómo está el grupo de concejales en el PSOE, ¿no?, después de la dimisión de Paloma. Bueno, hombre, pues estamos sobre todo asumiendo la situación que quedamos ahora, que es la que nos puso la gente. Tampoco a veces parece que todo esto de la democracia es tan dramático, ¿no? Es lo que es decir, hay una serie de razones que además nosotros hemos analizado, y esa serie de razones nos pone en Oviedo en la tercera fuerza política del ayuntamiento. Lo que hizo nuestra portavoz, bueno, pues con razón o sin ella, no voy a entrar en ello, pero sobre todo fue asumir su responsabilidad y creer que en política hay que hacer esto, y bueno, pues evidentemente nos sitúa en un escenario nuevo, pero nos sitúa a nosotros, que perdimos 3 concejales, que es una pérdida importante, y a quien perdió 5, que es más importante aún, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues plantean en el Ayuntamiento de Oviedo un escenario nuevo que va a obligar a cosas nuevas, no a políticas viejas. Y yo creo que eso lo tiene que asumir todo el mundo. No sé si lo tiene todo el mundo asumido, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de comprobarlo a partir del sábado, esencialmente, ¿no? ¿Dimitió Paloma Sainz o la forzaron a dimitir? Lo digo porque hoy la prensa dice que habrá leído esas acusaciones de Cascos asegurando que fue el PSOE quien forzó a Paloma Sainz a dejar el ayuntamiento, como para hacer posible que Cascos sea alcalde, en ese pacto del que tantas veces se habla, etcétera. No, a ver, los militantes socialistas y, bueno, sobre todo quienes estábamos más cerca por razones de nuestra responsabilidad con Paloma, sabemos que dimitió Paloma Sainz. Además dimitió concretamente el día 23 de mayo, que me imagino que nos hablaba de pactos, y lo hizo además en la Ejecutiva Regional del Partido Socialista a la que ella pertenece, y además esperó a comunicarlo públicamente por razones obvias también y de respeto a los militantes de Oviedo, pues ante su ejecutiva. Bueno, yo creo que para comprender esto hay que comprender determinada ética, porque bueno, al final es muy fácil decir eso de que todos los políticos son iguales, pero no somos iguales, cada uno tiene su cultura política, y a mí me parece normal que Cascos crea que vamos a ver, el verbo dimitir para Cascos, estamos hablando de un señor que cuando había un barco llenando de chapapote toda la costa, pues él seguía cazando. Entonces esto de dimitir, de asumir responsabilidades, no es algo que vaya con su lenguaje ni con su discurso. Y cuando dice que el Partido Socialista puede forzar a alguien, vamos, eso
cualquier militante del Partido Socialista sabe que es casi impensable, ¿no? Pero claro, es que Cascos militó en partidos en donde está habituado a cortar cabezas, a quitar, poner y hasta poner en la camisa o en el nombre pues el suyo propio, ¿no? Que es el de FAC. Por lo tanto, no esperamos que lo entienda Cascos, pero sí sabemos que, bueno, nosotros somos así. Repito, a lo mejor equivocadamente, a lo mejor pues es posible que si analizásemos el hecho de que una portavoz en Oviedo, que perdió el 9% de sus votos, que es una gran pérdida, pero nada comparado con lo que se perdió en el resto de España y en otros municipios de Asturias, asuma el resultado electoral como una cosa propia. Bueno, pues yo además lo confieso, personalmente le invité a recapacitar esa decisión, pero esa decisión tiene que ver mucho con lo personal y tiene que ver mucho con lo que cada uno y cada una plantea cuando ejerce esa responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que hizo Paloma tuvo la misma lógica ética que lo que hizo anteriormente, como cuando fue a un pleno y le preguntó al alcalde aquello que venía diciendo la prensa, qué pasa con su patrimonio, ¿no? Y bueno, para bien o para mal, esa es Paloma Sáiz. Yo creo que precisamente por eso los ciudadanos de Oviedo decidieron, vieron quién era Gabino Lorenzo y por qué actuaba. Bien es cierto que luego ese margen de protesta no se vinculó al Partido Socialista, que es lo que ella quería y por lo que ella dimitió. Justino, sobre este asunto bueno, yo como no soy militante del PSOE, tampoco, yo en la perspectiva de un observador externo, bueno, yo creo que Paloma Sáinz dimitió simplemente, bueno, pues porque se fallaría muy cuesta arriba otra legislatura y sobre todo en unas condiciones peores que la otra vez, y de, bueno, pues evidentemente la bajada, claro, perder 3 concejales cuando tenéis 9, claro, no es lo mismo tener 40 y perder 3 que tener 9 y perder 3, ¿no? Y efectivamente pasar a ser tercera fuerza política, como tú bien comentaste, yo creo en ese sentido que se hacía muy revesoso. Siguiendo ese criterio, si fuera por una cuestión simplemente de ética, bueno, pues entonces tendrían que dimitir, vamos, docenas de candidatos del PSOE, bueno, pues empezando por la candidata de Mieres, Yana González, que non feixo, bueno, tampoco creo siquiera que tendría por qué hacerlo, simplemente, bueno, pues ya era candidata, non salió, y bueno, pues fue a la oposición, que también efectivamente y donde la pusieron, ¿no? Por lo tanto, yo no lo veo tanto una reflexión, una cuestión de ética o no, sino simplemente de, bueno, de asumir, entiendo yo, si con ella, o sea, en qué condiciones quedaba mejor el PSOE, si con ella o sin ella. Supongo que también pudieron influir otro tipo de motivaciones personales, que ahí evidentemente tampoco voy a entrar. Pero bueno, yo sinceramente tampoco creo, o no veo a Paloma Sáinz como una especie de echado de virtudes morales en comparación, digamos, con otros dirigentes del PSOE. Yo creo que en ese sentido, bueno, la posición de ella en estos 4 años, puedo decir que fue bastante minimalista, salvo en la fase final, porque claro, acumulábase tal cantidad de puxar en el ayuntamiento que era inevitable que no saliera. Pero bueno, yo creo que en realidad, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, que en estos 20 años la oposición del Partido Socialista en Ubiu dejó bastante que desear. En muchos aspectos, bueno, y les pruebes los resultados que se lleven acumulando en estos años, ¿no? O sea que, bueno, pues lo mismo que en Avilés se perdió la alcaldía y después se recuperó, o bueno, hubo fluctuaciones ahí. En el caso de Ubiu, bueno, pues la verdad es que, aparte, bueno, hay un fenómeno mediático que es el gabinismo, que es evidente, pero realmente yo creo que la propia trayectoria del PSOE en Ubiu es bastante accidentada si la comparamos con la trayectoria del Partido Socialista en otras partes de Asturias, ¿no? No, esa parte de autocrítica llevamos como más o menos esos mismos 20 años diciéndolo, ¿no? Es verdad que hay algo que falta en el Partido Socialista para llegar a determinados sectores de la ciudad, pero hay determinadas cosas que, si no partimos de ellas, es decir, es una cosa curiosa, ¿no? Gabino Lorenzo lleva gobernando 20 años, en esta legislatura incluso ni siquiera se dignó ir a los plenos, bueno, ya era una cosa, pues casi ya de reírse de la gente, ¿no? De decir, bueno, yo estoy aquí pero no estoy, y encima todavía como Atila, pues la hierba que pisa mi caballo, pues funciona. Pero y al final siempre se piden responsabilidades a la oposición X. Es una cosa curiosa, ¿no?
no es que suceda en Oviedo, bueno, es que el Partido Socialista, evidentemente, como tiene opción, como es una opción de gobierno en cada parte, no estamos hablando de Mieres, ni estamos hablando de Izquierda Unida, ni de otras opciones. Bueno, pues parece que tiene que exigirse eso. Lo que sí digo, y me consta, es que hay determinadas cosas que no es verdad que, bueno, en la fase final, hay determinadas cosas que podrían haber muerto en el gabinismo mediático del que tú hablas y que no dejamos morir. Una de ellas es Villa Magdalena, ¿eh? Yo recuerdo, porque estuve muy cerca de ese asunto, que incluso le decía a mi compañera Margarita Vega, que es quien realmente conoció todo el proceso y tal, decía, es imposible que puedas explicar a los ciudadanos lo que significa todo esto. Estamos hablando de términos como consignación, como fin. Era muy complicado que la gente supiera por qué le perjudica que un equipo de gobierno entero. Bueno, pues desde luego hoy todo el mundo habla de Villa Magdalena, incluso en los bares. Incluso en los bares, que decirte ya. Y eso no fue gracias a ningún medio de comunicación, no fue gracias a. Eso fue gracias a determinados empeños, a determinados sitios donde se planteó eso, a determinadas puertas en la puerta, teniendo en cuenta que efectivamente era complicado. Digo Villa Magdalena, como digo, por ejemplo, y también lo veo en primera persona, yo era el responsable y sigo siendo hasta que deje de serlo, pero era el responsable de hablar con los medios de comunicación del Grupo Socialista. Y recuerdo lo que me pasaba hace 2 o 3 años cuando pleno tras pleno el alcalde de esta ciudad no venía a los plenos y yo comentaba a los periodistas, pero esto es un escándalo, y ellos me decían, no es noticia. O sea, es verdad, eso que llama Faustino, que con toda razón, el gabinismo mediático no es tanto tener comprados a nadie, es tener acostumbrados a la gente ya a unos niveles de situación de predemocracia tan escandalosa que. Y entonces todo eso, y recuerdo cuando el alcalde incluso le preguntaron un día, oiga, ¿y usted esto de por qué? Porque se deja poco preguntar, claro, y los periodistas además permiten que no puedan preguntar al alcalde, ya están habituados. Dijo, no, es que don Elorza tampoco va. Claro, y cuando se enteraron en San Sebastián mandaron un comunicado bestial, pero ¿cómo que no va don Elorza? No hay ningún alcalde en España que no vaya a los plenos, puede faltar uno por enfermedad o por viaje, pero no a todos por sistema. Bien, todo esto, hoy el representante de Cascos en Oviedo, señor González de Mesa, Arturo González de Mesa, cuyo programa electoral todavía no tuve la oportunidad de ver, y lo busqué, dice en un documento que hay que cambiar Villa Magdalena, que hay que cambiar la transparencia, que hay que hacer una ciudad del conocimiento, que todo eso. ¿Todo eso por qué? ¿Por qué un partido que recibe los votos esencialmente conservadores? Porque vamos a ver, hombre, todo este asunto de que ¿por qué? Bueno, pues porque hemos conseguido entre todos, y no digo el PSOE solo, y Roberto Sánchez Ramos con sus cosas, saltando de un lado para otro, pero con sus cosas hemos conseguido generar en esta ciudad, bueno, hombre, que es que una sensación de que efectivamente aquí no hay alcalde ni hay nada. ¿Se beneficiarán otros? Cierto. ¿Es culpa nuestra? No lo sé. Que se hayan beneficiado otros, digo, no lo sé. En todo caso, fueron estos 4 años y no fueron otros. ¿Y qué puede pasar ahora en el Ayuntamiento de Oviedo? Es la pregunta. ¿Qué parece lo lógico? Bueno, que Gabino siga gobernando, ¿no? Aunque muy debilitado, evidentemente, porque no tiene la mayoría absoluta, con lo cual, sobre todo, preocupa determinados proyectos como los que se refería Manuel Ángel, como Villa Magdalena, Parking de Uría, etcétera. Claro, tenemos un sistema, la ley de bases del régimen local, que permite unos ayuntamientos muy presidencialistas. Entonces, en el momento en que tú saques la alcaldía, incluso no teniendo mayoría absoluta, realmente, es muy difícil tumbate. Por lo tanto, si Gabino vuelve a revalidar la alcaldía como la única manera de echarlo, y que marche él, o que una moción de censura, que yo implicaría poner de acuerdo a los 3 grupos de la oposición, en ese sentido podría ser relativamente cómodo. Lo que pasa es que, claro, por una persona como Gabino, que encabezó mayorías absolutas en el año 95, eso de tener que encararse, de ir a todos los plenos, efectivamente, y demás, pues posiblemente se haga muy cuesta arriba. ¿Realmente qué puedo hacer? Pues, yo difícil, yo creo que va en función de cómo se negocian las cosas a nivel de Asturias entre el Foro y el PP. Todo parece indicar que Cascos
bueno, y vengativo, y lo que está pidiendo es cabezas. Evidentemente la primera cabeza que pidía la de Gabino. Otra cosa es si el PP, y cuando digo el PP refiero al PP de Madrid, va a dar esas cabezas en bandeja de plata, o si va a dejar que la cosa, bueno, pues que calme, que pues un poco, que se intercambien cromos del tipo, bueno, pues eso, Xixón por Ubiu, que bueno, que sería un plato bastante goloso seguramente a los dos. Pero realmente, claro, el voto que agarró el foro aquí en Ubiu, claro, y un voto de protesta en gran medida también contra Gabino. Por lo tanto, sería, bueno, creo que bastante complicado de explicar al votante del foro en Ubiu que hay que dejar a Gabino ahí. Pero claro, y la alternativa, que lle una coalición a tres, foro, PSOE, Izquierda Unida, bueno, eso también resulta un poco difícil de explicar al propio votante medio de foro. O sea que en ese sentido, posiblemente, bueno, la salida más fácil sería dejar a Gabino seguir y esperar que él se aburra, o que simplemente puedan salir o poder rescamplar más cosas de las que se iban haciendo estos 20 años, y que llegue un momento que el propio Gabino el mismo tire la toalla y se retire pues a cuidar caballos o perrinos o lo que siga haciendo, claro. Sí, bueno, lo que iba haciendo, efectivamente, tampoco se notaría tanto el cambio, ¿no? Yeah, bueno, eso parece complicado, parece más complicado, pero sí es bueno, verdad digo yo que ya no donde mandaba de verdad, o donde realmente hacía mucho, que era en el PP de Asturias, pues evidentemente, claro, ahí sí que habría que pasar página, que en realidad, claro, efectivamente, es lo que está deseando Cascos. Bueno, hablábamos del Ayuntamiento de Oviedo. Hombre, en el Ayuntamiento de Gijón, yo no sé si la presidenta del PP y cabeza de lista debería dimitir también, teniendo en cuenta los resultados obtenidos allí en Gijón, ¿no? El descenso significativo, ¿no? Claro, de 12 a 5. Claro. Bueno, sí, hombre, un tortazo un bofetón bastante curioso, considerable, claro. Sí. Sí, no, ahí a ver, lo que pasa es que, bueno, ves que se está negociando, a saber. Hombre, yo creo que es bastante evidente que serían muy burros, tanto Foro como PP, si dejan escapar la posibilidad de tener la alcaldía de Xixón, teniéndola, vamos, que eso, pues amaltando la aritmética para ello, y además, bueno, el ámbito natural de entendimiento a nivel sociológico, digamos, sería PSOE, PP y Foro. Otra cosa es que, bueno, claro, que Foro sale en circunstancias que sale, y que ahí hay una especie de odios cainites que muchas veces, bueno, pues fue muy reverso ese tipo de acuerdos, ¿no? Pero sería evidentemente lo razonable. Y la postura de Fernández Pardo, bueno, sí, efectivamente, sí, en ese sentido, bueno, pues para ser simétrica, digamos, con Paloma Sainz, evidentemente sería lo más lógico, ¿no? Bueno, lo que pasa, a ver, probablemente Cascos hizo lo que parecía oportuno en aquel momento, y entonces consigue un voto que es efectivamente a medias un voto de protesta, a medias un voto de descomposición de un partido que está descompuesto. Pero ahora, claro, el problema es gestionar esto, porque el problema siempre de los políticos no es solo obtener el voto, sino gestionarlo. Y entonces decís una cosa muy interesante que yo creo perfectamente: en lo que vaya a hacer o vaya a decidir, bueno, independientemente de las estrategias estas concretas, y sobre todo independientemente de los odios cainitas, que yo me creo hasta cierto punto, ¿no? Es decir, luego está la realidad, y la realidad, pues todos pactan si quieren, si lo necesitan, si se necesitan y si no, no. Pero, por ejemplo, es verdad, se tragan sapos, ¿no? Claro, se tragan todos los sapos, sobre todo si perdiste, ¿no? Pilar Fernández Pardo, el primer sapo que se traga es no haber dimitido todavía, ¿no? Es decir, que al final todo el mundo puede decir de Paloma Sainz lo que quiera, pero de Pilar Fernández Pardo, bueno. Pero a lo que iba es, ¿qué votó la gente? Y eso es lo que tiene que interpretar. Entonces, interpretar eso es muy importante, porque va a haber más elecciones luego, y entonces, claro, hay gente que, yo estoy convencido de eso, que probablemente la vida de un partido populista es una vida en teoría corta, salvo que, claro, que se estabilice frente, o no frente, sino sobre otro partido. Es decir, la posibilidad real es que aquí el PP desaparezca. Eso puede ocurrir. Y lo que hace Pilar Fernández Pardo es decir, evitarlo a costa de todo. Por ejemplo, decíais una cosa que yo creo a ciencia cierta. Si analizamos los resultados de Oviedo en grueso, todavía Gabino de Lorenzo, que era aquel tipo del PP capaz de superar la marca PP, sacó 14.000 votos más que Isabel Pérez Espinosa en esta ciudad. Bueno, que no son pocos, y aún así quedó en 12.
¿quiénes son entonces los 25.000 y pico que votaron al foro? Los que no querían a Gabino. Gente, repito, es posible que haya un 5% de ex socialistas decepcionados con no sé qué, o de gente de Izquierda Unida que está decepcionados con... Bueno, pero el 85% eran votantes conservadores. De hecho, si se suman los votos del foro más los de Gabino, salen los 65.000 que toda la vida tuvo Gabino más PP aquí en Oviedo, ¿no? Cascos, no digo el señor González de Mesa, sino Cascos, el político, el único miembro del partido de Cascos, que es él, tendrá que analizar si eso, qué va a hacer con eso. Y claro, cuando me decís, no, pero es que efectivamente el asunto del pacto global al que le manda el PP en Gijón y todo esto, pues le puede abocar a una situación complicada. Ellos saben que su gente en Oviedo votó contra Gabino, y ellos saben que probablemente en su gente de Gijón votó por un cambio, y ambas cosas ahora mismo el PP las vuelve imposibles. O Gabino gobierna en Oviedo, va a haber que elegir una de las dos. Y en esa situación intuyo yo que vamos a estar por lo menos hasta las próximas elecciones generales, pero con un problema, que es que Cascos al final tiene 16 diputados en Asturias. Y con 16 diputados se gobierna mal. Con 16 diputados se pueden mandar muchos mensajes políticos. Con 16 diputados se puede decir esto, ¿no? Pues contra el PSOE, contra el PP, antisistema. Se puede ir a la Plaza de la Escandalera a manifestarse, pero se gobierna mal con 16 diputados. Hombre, gobernarse mal con 16 diputados si lo que tienes enfrente y un bloque compacto, pero no es el caso. Y realmente... Incluso aunque no lo tengas. Ya. Hombre, le hemos como tener la mayoría absoluta, evidentemente, que yo lo que tuvo el PSOE todos estos años, bueno, si no tenía Izquierda Unida totalmente entregada. Pero en el caso de Cascos, hombre, yo creo que al PP también sería bastante renoso de explicar, creo yo, al votante del PP, dejar solo en el Parlamento a los 16 diputados de Cascos y permitir que fueran derrotados a nivel parlamentario por un bloque entre PSOE e Izquierda Unida, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que el propio PP, bueno, aparte que, vamos a ver, también se mueven por intereses desde las organizaciones políticas, entonces, bueno, no me creo yo que las iniciativas legislativas que pueda tener el futurible gobierno de Cascos puedan ser muy distintas de las que tendría un hipotético gobierno del PP. Por lo tanto, yo creo que el PP está abocado a ir del RAU en gran medida de lo que plantee Cascos. Pondrán de alguna manera intentar negociar algo, hacerse un poco los repunantucos, pero yo creo que en última instancia lo que ellos queda y es de ir detrás de ellos. Hombre, yo no creo que el PP tenga riesgo de desaparecer en Asturias, ya no comparto para nada ese análisis, porque digamos el modelo navarro en ese sentido no creo que sea exportable aquí. ¿Qué puede pasar con el partido de Cascos? Bueno, pues realmente es que hay una incógnita. Y una incógnita que, bueno, en los próximos meses, según cómo se vaya moviendo, pues iremos viéndolo. Pero a lo mejor no sería raro que esto pudiera acabar oficiándose como una suerte de PRC de derechas, en el sentido del Partido Regionalista de Cantabria. En Cantabria, pues más o menos tenía pautado con el PSOE, es decir, yo no me presento a las elecciones generales, porque sí que comparto una parte del mi electorado contigo, pero claro, tú en esas autonómicas vas a ser tú el que dé tus votos para que yo me ponga en la presidencia. Bueno, pues a lo mejor un pauto a ese estilo podría acabar dándose en Asturias si Cascos le bien quien amarrar su partido, y sobre todo de aquí a los próximos 2 años y quien a hacer los suficientes gestos como para trascender el votante, no solo el votante medio de la derecha, sino el votante medio del foro. El votante medio del foro ya de por sí trasciende el votante tradicional de la derecha, pero si Cascos es quien a trascenderse todavía más, digamos, al su propio electorado que tiene en este momento, realmente podemos tener Cascos, yo creo que para mucho tiempo, sin que desaparezca el PP, para nada, pero sí PP convertido en una especie de partido satélite que garantice esa mayoría electoral al partido de Cascos. Y yo simplemente un matiz. Tú imagínate, a ver, ideológicamente estoy de acuerdo contigo.
O sea, tampoco creo que vaya a haber grandes diferencias si gobernase Isabel Pérez Espinosa en Asturias o Cascos, o si gobernase Gabino y González de Mesa, o si gobernase Pilar Fernández Pardo y tal. Es verdad, ideológicamente es así, tienen la misma lógica. Bueno, luego otra cosa son las cosas que se pueden hacer en una situación de crisis económica como la que estamos, que bueno, pero tácticamente digo, si el Partido Popular pactase con Álvarez Cascos en la Junta y en Oviedo y en Gijón, pregunto, como votante, yo no soy votante del Partido Popular y desde luego por eso creo que es importante saber qué es lo que es cada partido, porque iba a votar yo al Partido Popular en las próximas elecciones. Sí, bueno, supongo que en ese sentido lo mismo que se plantea quedaría unida respecto al PSOE, claro. Puede ser. Pero los resultados están ahí, esos 80 si los analizáis, son los mismos. ¿Por qué iba a votar yo al Partido Popular? Al final acabarías votando a De Lorenzo, que sería el único que mantendría, que al final es lo que queda del Partido Popular, sí o no. Es lo que hay, no hay más. Y esta es la situación, por eso Oviedo es tan importante. Yo creo que sí, un poco... No, digo estoy hablando como partido. Ya, como partido. No, bueno, hombre, electoralmente ya sé, hombre, Mieres ahí... Yo lo que votó la quinta parte de la población asturiana... Que sí, hombre, que sí. Y que más que los habitantes de Oviedo. ¿Quién toma las decisiones en el Partido Popular? Isabel Pérez Espinosa... No, bueno, pero que antes también, el PP con el 40 o el PP con el 20, ¿quién tomaba las decisiones? Pero ahora de Lorenzo, pero lo que quedó claro es, solo existe Gabino de Lorenzo, o Cascos, para cualquier votante de derechas, que sea coherente, yo no digo... Bueno, lo que sí es grave para, independientemente, cualquier vecino, cualquier paisano de Asturias, cualquier asturiano, lo que sí es grave es que al final, después de estas elecciones en las que tantas esperanzas había, por unas razones y por otras, ¿no? Casi estaba repartido por igual, había esperanza para todo el mundo, es que al final vayamos a gobiernos muy inestables y que estemos ahí pensando que se cae y a lo mejor no llegue ni a... Porque si no hay un pacto en el Principado y For Asturias gobierna en minoría, en el caso de Oviedo igual, Gabino, etcétera, estamos ahí con una inestabilidad. Menos en Mieres y en Avilés, creo. Menos en Mieres, que está claro, y en Avilés, que no sé. Bueno, vamos a ver, yo lo que creo que estamos muy mal acostumbrados. Existe un sistema parlamentario y realmente los que tanto creen en él, pues en realidad lo que tendrían que felicitarse y es de que ya no hubiera mayorías absolutas reales o mayorías absolutas construidas, digamos, sobre la base de un bloque de dos que se comporten como uno. En ese sentido, en otros territorios nunca hubo, o en muy raras ocasiones hubo mayorías absolutas, y bueno, lo lógico es hacer acuerdos, pautos de cualquier tipo, de legislatura, o pautos concretos, o pautos legislativos, pautos de muchas maneras. Y aquí en Asturias, bueno, yo creo que ya tocaba. Y no es mala cosa y de por sí no entiendo por qué ser fuente de inestabilidad que no se den mayorías absolutas y que no se dé una mayoría de gobierno estable. Bueno, el caso los propios Cortes españoles, el PSOE, no me parece a mí que el PSOE sometiera al país a inestabilidad política en el aspecto parlamentario, vamos a decir así, y no tiene mayoría absoluta, ni la tuvo en el 2004 ni la tuvo en el 2008, pero bueno, pues haciendo con una mínima cultura de acuerdos políticos, pues fue sacando adelante iniciativas legislativas y presupuestos y demás. Y aquí en Asturias no tendría por qué ser distinto. Y hubo años en que gobernó el PSOE en minoría, sin acuerdo con Izquierda Unida. Y esta legislatura empezó con el PSOE en minoría. Sí, efectivamente, y cuando gobernó el PP, los 4 años del PP, también fueron en minoría. Entonces, bueno, que no es tan terrible que no se dé un rodillo. Y además, yo creo que las mayorías absolutas, no hay por decir que sean buenas y malas, son lo que son en función de lo que la gente vota. Pero no hay por qué demonizar que se tenga que llegar a una política de pautas, todo lo contrario. Bueno, sí, estoy esencialmente de acuerdo. Tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que hacernos corresponsables todos, porque además yo creo que el voto, todo esto, es decir, todo lo que analizamos, incluso esa parte, voto protesta, estoy un poco harto de todo y necesito... Bueno, todo eso nos aboca a pensar que tenemos que ser corresponsables todos, y también los votantes y también los ciudadanos, de la situación, si queremos que
que haya soluciones reales a la gente, para la gente, para los que están en paro, para los que están trabajando en todo esto. Esto aboca a todos los partidos a tener un cierto nivel de responsabilidad a la hora de tomar decisiones, y por eso yo creo que es bastante importante que cada uno nos situemos en nuestro lugar, es decir, que no nos situemos en estrategias, alianzas y cosas raras, sino básicamente, oye, nosotros somos esto, planteamos esto, puede estar equivocado o no, puede la gente apoyarlo o no, pero nosotros somos tal, y yo creo que en ese sentido también va a definir esto. Pero te voy a poner un ejemplo de lo que significa la necesidad de que todo el mundo se ponga en la órbita cuando aparecen partidos que no eran tales, que no están, que aparecen de repente y tal. Ayuntamiento de Oviedo, mira, tenemos un problema muy gordo. No el ayuntamiento, los ciudadanos, tenemos un problema muy gordo. Pase lo que pase con el famoso parking de Uría, debemos probablemente más allá de 60 y pico millones de euros a un señor. Bien, voy a obviar por qué se debe, porque es evidente, se debe por negligencia del alcalde y su gente, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo en que no estamos dispuestos a vender el Parque San Francisco y la calle Uría para eso. ¿Y entonces qué hacemos? Porque ahora tenemos que hacerlo. Ahora, los que no estamos de acuerdo con el parking de Uría somos más que los que están. ¿Y cómo? Y a mí eso me preocupa muchísimo. Es decir, yo escuché cosas como devolvámosle Villa Madalena al... Por favor. Ojalá fuera tan sencillo. Ojalá pudiéramos, pero que no va así, que este señor por derechos adquiridos en los tribunales tiene derecho a mucho más que eso. Entonces, claro, para resolver eso necesitamos más allá de demagogias y más allá, es decir, todos esos pactos, cuando se habla de transparencia, cuando se habla de no sé qué, eso tiene que expresarse pensando en que el partido que aspira a gobernar y el partido que no aspira a gobernar pero que aspira a mantenerse y el partido que honestamente cree eso, tiene que ponerse a decidir cosas que en un momento de crisis van a ser impopulares, en muchos casos. Estaba hablando de Villa Madalena porque, claro, no es tan fácil como devolver Villa Madalena. Entonces, claro, a mí se me plantea mañana, no al parque de Uría, sí, ¿dónde hay que firmar? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a pagar todo eso? ¿Cuándo? ¿Qué plazos? ¿Vamos a pelear en los tribunales? ¿Cómo y qué plazos? Y es ahí donde ya, claro, la gente dice, no, bueno, eso que resuelva el alcalde, no, lo tenemos que resolver nosotros, y en la Junta igual. Y eso es lo que la gente tiene miedo, y yo entiendo que tengan miedo, es decir, porque hay que tomar medidas impopulares que no todo, bueno, impopulares, o por lo menos que es preciso explicar. No es posible que si tú mañana tienes que suprimir determinados organismos en el gobierno del Principado de Asturias o tienes que plantear determinadas cosas en el Ayuntamiento de Oviedo o en el de Gijón, no, es que el que le tocó ser alcalde que lo explique si es un acuerdo entre todos. Y lo ideal, es decir, todo este asunto de vamos a acordar todo todos, solo funciona si somos responsables de todo, y yo creo que ahora mismo ese escenario lo veo complicado. Y por eso la gente tiene miedo a la inestabilidad, y es razonable que la tenga. Bueno, vamos a ver, que yo creo que tú mismo lo estás diciendo, que dice, cuestiones que son tan graves como lo de Villa Madalena implica más que una simple mayoría parlamentaria para llevarles adelante. Por lo tanto, en el caso de que de aquí llegara a sacar la mayoría absoluta en estas últimas elecciones, fue el PP otro, que dice, bueno, soy un panchón que se tenía que comer y que por lo tanto iba a tener que explicar igual. O sea, por lo tanto, yo no lo veo tan problemático por ahí. Somos 4 a explicarlo, ¿no? Bien, efectivamente. Bueno, de mano, por cierto, ¿tú qué piensas que tendría que hacerse con Villa Madalena? Bueno, probablemente y si tenéis la misma postura vosotros que el PSOE en la Junta, porque recordamos lo del BIC, que todavía hay ciudadanos que no lo entienden. No, pero yo creo que lo del BIC es una especie de demagogia un poco... Alguien dijo, alguien no, en este caso Rivi, que todavía no estaba con Izquierda Unida, pero estaba, que aplicar el BIC al Parque San Francisco resolvía Villa Madalena. Eso es mentira. Y aparte de eso, el BIC conlleva otras cosas que nadie valoró, claro, porque cuando no estás en el gobierno, pues que lo paguen, ¿no? No, el BIC conllevaba otras cosas.
¿Qué pienso? Bueno, probablemente que hay que anular efectivamente el convenio con Cumansa. Ese convenio es absolutamente inexplicable y o lo tumban los tribunales, que también puede ser, o lo tumba el propio Pleno, que es quien debe hacerlo, diciendo este convenio tiene que anularse. ¿Y eso qué significa? Que primero tenemos que pelear en los tribunales lo que no quiso pelear el alcalde, lo que pactó con Del Fuello. Hay que pelear esos 63 millones de euros. Y probablemente haya que pensar que una parte de ellos vamos a tener que pagarlos. Y eso que nos explica la gente. Y eso que nos explica la gente. Y también digo más, una vez que digo eso, también digo que tiene que quedar claro de quién fue la responsabilidad, porque esto no puede ser el limbo. Ya, pero con eso. Pero no, con eso. A ver, yo creo que la gente tiene que saber por qué de sus impuestos tiene que salir eso. Porque esto no es una ley que nos cayó o un terremoto que llegó. Ya, pero no lo paga quien tomó esa mala decisión. Yo creo que sabes dónde va 15 años que el peor alcalde de la historia de Ubieu iba a ser el que viniera después de Gabino de Lorenzo. Pero eso sabes de 15 años. Bueno, pues, porque sabes que así iba a tocar abrir la caja, está llena de telarañas y decir, en estos 4 años no voy a hacer nada y para encima tenemos que pagar todos muchísimo porque tenemos deuda externa como la del Brasil, va 20 años. Claro, y pero eso sabes dónde va 15 años. Tienes razón, pero estos resultados electorales dicen, ¿quién va a ser el peor alcalde de la historia de Oviedo que sustituyó a Gabino Lorenzo? Gabino de Lorenzo. Lo que parece que va a pasar el sábado, ¿no? Bueno, señores, nos vamos a ir a publicidad, que nos reclaman eso nuestros compañeros. Vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta hablamos de otros asuntos en este debate público de hoy. Aquí estamos de nuevo en este debate público de hoy para hablar de cómo hay otras comunidades donde, por cierto, ya van constituyéndose las nuevas corporaciones que salieron de ese pasado 22 de mayo. Hablamos de dos, por especial importancia de lo que está ocurriendo allí. Una, Castilla-La Mancha, con la que hay liada allí, que si tienen una deuda que no pueden ni pagar a los funcionarios, dice el PP, que si no es para tanto, dice el PSOE. Otra, la Comunidad de Madrid, porque demuestra además que se va diluyendo, no sé si afortunado o desgraciadamente, ese movimiento del 15M. Hoy había en la Constitución de la Comunidad madrileña, de las Cortes Regionales, había más policías, dicen, que manifestantes de este 15M. Se va diluyendo la cosa, ¿no? Como azucarillo en... Hombre, yo creo que no, y yo creo que cualquiera que fuera el domingo a la manifestación que hubo en Avilés, a la que yo fui también, puede darse cuenta de que efectivamente no dice nada. Otra cosa es que acabe adoptando otras formas, y evidente que les acampáis no se puede mantener eternamente, básicamente porque la gente que está acampado, bueno, pues también tendrá otras cosas que hacer. Entonces, por mucho que de determinados medios de comunicación se despachó diciendo que era una banda de perrofláuticos ociosos, bueno, pues primero no es verdad, pero incluso en el caso de que lo fuera, incluso los perrofláuticos ociosos, por usar esa terminología, también tienen cosas que hacer, que están acampados en la familia, efectivamente, obligaciones familiares, laborales o académicas o personales de todo tipo, ¿no? Pero a veces el movimiento ha sido para adelante. Más que nada, bueno, no sabemos todavía exactamente qué forma tendrá. Bueno, yo no me considero un ciudadano indignado más en ese sentido. Participé en la manifestación del 15 de mayo y hice publicidad de ella en la medida de mis posibilidades. Estuve en esta manifestación última que hubo, participé en esas asambleas que hubo Mieres, que va a seguir habiendo. Hubo otra ayer, habrá otra hoy a las 8 de la tarde, que soy un movimiento que está ahí, que sirve como un ámbito de denuncia de muchas cosas que llevan pasando en este país durante mucho tiempo. Yo creo que en el fondo, en realidad, lo que hay una impugnación del propio modelo político y económico que tenemos, no únicamente donde va 4 años o donde que empezó la crisis, sino simplemente ahora empieza a rescamplar un poco los remores de esa sacrosanta transición. Y en ese sentido yo creo que la cosa va a tirar para adelante. Que voy a haber más policía que manifestantes, bueno, no me extraña lo más mínimo, viendo la situación del caso de Madrid, pero vuelvo a decir, cualquiera que fuera el domingo a Avilés, darse cuenta que eso poco, o sea, no lleva una flor de un día. Esto posiblemente, yo creo que responde a un movimiento, digamos, de largo recorrido de la sociedad asturiana, como también, bueno, de la sociedad, digamos, del conjunto de España, y yo creo que seguramente va a ir a más, porque el malcontento ya cada vez mayor. El año que viene
2012 pues seguramente va a ser un año económicamente y socialmente muy difícil, y realmente yo creo que lo que está planteando Democracia Real ya, pues creo que son cosas muy razonables, por mucho que haya quien también quiera despacharlo como que son cosas de cuatro ayoreados, y por lo tanto yo creo que va a formar parte de la agenda política en los próximos años. Vamos a ver, yo creo que el movimiento 15M, como recuerdo que la noche electoral estuve aquí y hablamos de esto, ¿no? Y hablábamos de, da la impresión de que todas las generaciones en un momento determinado necesitamos lo que está diciendo la gente, y además mucha gente, y además con mucha razón, es independientemente de las etiquetas que se pongan, ¿no? Se pone esto de indignados, que es el título de un libro, por cierto, bueno, una serie de cosas, y evidentemente la crisis, pero todas las generaciones en un momento determinado tuvimos hablamos en aquella noche electoral de las movilizaciones del 87, pero también podemos hablar de las que hubo contra la guerra, que supusieron la caída del PP, entre otras cosas. Lo que pasa es que es verdad que se expresen como se expresen, y además tengan la razón que tengan, y en este caso la tienen, y como la tienen es lo que es sustantivo, ¿no? Es decir, todo esto, esa especie de sensación de que esto no nos representa significa que no, los políticos no representamos, no, significa que falta un espacio para decir determinadas cosas, y en los partidos, en los medios, en la sociedad, falta eso, y eso es lo que están diciendo. Pero como ningún movimiento se sostiene solo sobre el malestar y sobre la indignación, y lo decía en un artículo reciente el autor precisamente del libro Los Indignados, es decir, esto o se traduce en compromiso con la sociedad. Yo no sé de qué forma, quiero decir, puede ser un compromiso antisistema o puede ser un compromiso con el sistema para transformarlo. Casi todos los movimientos, desde el mayo del 68, que a mí ya no me tocó, pero casi todos acabaron transformando la sociedad de una manera o de otra, en un espacio u otro, y eso es lo que nos falta por ver. Claro, lo que es ahora es lo visible, ¿no? Es decir, ¿y por qué hay tanta gente que coge su tienda de campaña o dedican no sé cuántos tiempos no sé cuánto tiempo a discutir de determinadas cosas que podía hacer en su asociación de barrio, no sé dónde? Bueno, porque está pidiendo y exigiendo eso. Yo creo que el movimiento 15M va a tener una repercusión social y política importante, pero no mañana ni pasado, Yo ahí estoy absolutamente convencido, no mañana ni pasado, pero evidentemente esto es un toque de atención que a los que formamos parte de partidos políticos debería llevarnos, es decir, debería decir, ¿por qué narices todo eso no somos capaces de tenerlo aquí, de que se nos explique, de que nos explicite por qué no representamos? Pero también a muchísima otra gente que hasta ahora le parecía que todo esto de la política, del compromiso social, del compromiso ético, pues no servía para nada, cuando de verdad los tiempos aprietan, cuando ya de verdad no tienes donde gritar, porque se trata de eso, no tienes donde gritar, no tienes donde estar, no entiendes por qué suceden las cosas, porque casi nadie entiende por qué estamos en crisis, joder, que es lo mínimo, casi nadie lo entiende. Explícale a la gente que resulta que quebró no sé qué movimiento internacional, no, es imposible. ¿Por qué yo ayer podía pagar una hipoteca y no la puedo pagar? Claro, todo eso abre espacios que me parecen interesantísimos de descubrir, y lo que menos, de verdad, lo que menos importa es si las acampadas van o vienen, y sobre todo ya estamos en una especie de morbo sobre las tiendas de campaña, o sobre si se producen determinadas cosas, o sobre si el movimiento es no sé qué. Yo creo que lo importante es cómo se canaliza eso, y sobre todo que se transmita para el compromiso social. Sería lo que nos vendría bien. Ojalá pasado mañana en mi partido, o en el del PP, o en el de UNA, haya 20 indignados que nos digan, vete para casa, chaval. Ojalá. Hombre, creo que el movimiento 15M no busca solo decir cosas, lo que busca y sobre todo que se fagan. Claro. Pero vamos a ver. ¿Solo decirlas? Claro, solo con decirles ya de voces en castañeo. Lo que se está pidiendo y ¿Pero cómo se hace? Bien, efectivamente. Bueno, pues lo que se está pidiendo, entre otras cosas, es modificar la ley electoral, o lo que está pidiendo una serie de medidas políticas que apunten hacia otro modelo económico. Digo, ¿quién modifica la ley electoral? No, claro, efectivamente. Eso tiene que ser. ¿Una tienda de campaña? No, por supuesto que no. Pero claro, pero y la presión ciudadana a la que en ocasiones fue moverse a las organizaciones políticas, que son las que están representadas en el Parlamento.
Pero claro, vuelvo a decir, el problema no es solo las organizaciones políticas que cambien una allí, porque vuelvo a decir, el movimiento 15M en realidad lo que falle impugnar, o sea, va más allá de una serie de medidas concretas que pueda tomar el Parlamento en esta legislatura o la que bien con otra hipotética mayoría parlamentaria. Mismamente, hacer un sistema electoral más justo y más democrático implica cambiar la Constitución, así de claro, porque implica modificar la circunscripción provincial. Pero ¿y qué hielo justo y democrático? Claro, es que... Bueno, pues que sea representativo realmente, en el sentido de que el voto de una persona valga lo mismo en cualquier sitio. Eso, y que sea un sistema proporcional, o por lo menos razonablemente proporcional, como si hay en muchos otros países europeos. Pero bueno, del mundo. O por ejemplo que se tomen medidas. Volvemos otra vez a la discusión probablemente de la transición, es decir... Sí, claro, porque estas son cosas que se toman ya en la transición. Evidentemente. Y que votaron a favor muchos de los que ahora lo impugnen porque pensaban que deben ellos bien a ellos, que no sea otra. No hay ningún sistema electoral que yo conozca que sea enteramente justo. Siempre hay alguien que protesta. Y a mí, el que hay en España, no me parece de los más injustos. Pero bien, si lo tuviésemos que cambiar... ¿contra qué? O contra, es decir, pues simplemente cambiando la circunscripción. No, hoy es que el bipartidismo... No, el problema no es el bipartidismo. El bipartidismo, bueno, es el resultado de la voluntad ciudadana. Pero en España no hay un bipartidismo real. Claro, en los sistemas anglosajones sí lo hay. Hay un bipartidismo forzado en gran medida por el propio sistema electoral, que fue que en la práctica, ¿sabe? Por ejemplo, Castilla-La Mancha, que por cierto, perdisteis por el sistema electoral que pusisteis, digamos, claro, porque de eso fuera a otros. Yo que pusisteis luego los partidos políticos que lo pusieron. Bueno, claro, yo no estoy en el PS, en el PP, ni en Izquierda Unida, no hice el estatuto de Castilla-La Mancha, ¿no? Y en Castilla y León probablemente también, ¿eh? Sí, por supuesto, es un sistema... Bueno, no, Castilla y León llevo no partidista directamente. Bueno, pero... Tal PP y después nada. Y nada más, efectivamente. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Eso implica, efectivamente, cambios que van mucho más allá, pues eso, de una mayoría legislativa. Por cierto, bueno, sistemas electorales, cuando quieras discutimos de eso, porque hay muchísimos más, pero simplemente en el caso de que en España no hay tantos se metiera, tan justos, ¿eh? Sí, pero mismamente solo con ni siquiera con las minorías, la distorsión del voto corregiríase muchísimo simplemente con que desapareciera la provincia como circunscripción electoral y pasara a ser la comunidad autónoma. Nada más con eso sería más justo eso. Sí, porque la distorsión del voto es infinitamente menor. ¿Y para quién sería más justo? Para todos. Pero... Sí, para todos, en el sentido de que el voto valga lo mismo el de todos. Entonces, bueno, si tú votaste a alguien que sacó tan poco como para que no tenga representación, bueno, pues sí, mala pata. Pero claro, lo que es injusto es que sistemáticamente el sistema electoral penalice acceder al primer pregunto, ¿no? Bueno, vamos a ver, luego también otras cuestiones como la barrera del famoso 2 o 3, bueno, el 3% que se ponga, o el 5%, depende de la comunidad autónoma, es también una injusticia tremenda, eso distorsiona el voto. Claro, porque se fue para favorecer un modelo bipartidista, o por lo menos, como mucho, del sistema de 2 partidos y medio. Vale, eso ya lo que se decidió en la transición, vale, pues eso es profundamente injusto y por lo tanto hay que cambiarlo. Pero únicamente la cuestión no es solamente esa. Y la cuestión, y yo creo que lo que está pidiendo el gran medida del 15M, es que pasen cosas como la noticia que salgo ahí en los medios, que el ex primer ministro islandés está siendo procesado. Por cierto, ¿no pensáis eso sí que es muy gordo? Y en Islandia... ¿Pero qué es gordo? ¿Que esté procesado o lo que es? Las dos cosas. Primero que lo hiciera y segundo que para encima... Que el sistema funciona. Pero sería que claro, pero es que si funciona y porque en Islandia está habiendo un auténtico proceso revolucionario. En Islandia. En Islandia, está habiendo ese proceso del que se habla muy poco, por cierto, y que Gramida y el gran inspirador del 15M. Eso a España, quiero decir, aquí. Bueno, y extrapolable lo que ya extrapolamos a ver. ¿Hablo de un presidente de gobierno o hablo de un alcalde? Bueno, no lo sé, pero bueno, habría que mirarlo. Simplemente la cuestión es esa, y que por lo menos y que hay banqueros en busca y captura en Islandia. Bueno, no están en Islandia, claro, por eso también busca y captura, porque están en otro sitio, evidentemente. Pero bueno, en medida, el movimiento 15M, o sea, gran medida, de lo que pasó en Islandia hace unos meses, que fueron las movilizaciones populares, las que hicieron caer el gobierno y las que hicieron convocar unas nuevas elecciones, porque la mayoría parlamentaria ya no representaba esa mayoría social que cambiara rápidamente, digamos, de opinión, viendo las consecuencias que estaba teniendo la crisis, y Islandia están llevando una nueva constitución. Y una nueva constitución, está teniendo un auténtico proceso constituyente, va a ser un proceso realmente revolucionario. Eso llega a Portugal y traduce en marzo en una manifestación que también se convoca un modelo muy similar al del 15M, a través de las redes sociales, manifestaciones en todo Portugal, incluyendo la de Lisboa, que son 150.000 personas. Lo llaman las Geração Gasca, la generación en Segunduro, vamos, por decirlo de alguna manera. Y ese modelo y el que 2 meses después llega a España a través del 15M. En el fondo, que se está pidiendo casi lo mismo, dice, y la reivindicación del concepto de ciudadano,
Es que el ciudadano llega más que meter un cacho papel en una urna cada 4 años y decir que eso ya la democracia y ya está. Y usted vote. Yo recuérdame, como cuando estaba yo en la facultad, que había, cada vez que teníamos en la universidad elecciones a claustro, había una candidatura, la llamada candidatura independiente, que todo el mundo se ve aquí, eran del Partido Popular, y que además decirlo muy claramente en los cartelos y ponían, dice, tú vótanos, nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Claro, eso en sí, en realidad es la concepción de la democracia que tenemos aquí y que vuelvo a decir, y es la que nos vino de la famosa transición de los años 70 y el herencia del franquismo, de usted no se ve tan política, que eso ya es muy feo. Pero bueno, pues, pero no, acabo ahora, vamos a ver, esto sí es política, el 15M y es política en estado puro, y a tomar la calle y decir y hablar de los problemas que tiene el conjunto de la sociedad y de cómo se puede solucionar. Que la manera de solucionar no sea únicamente acampar, claro, y evidente. Y evidente porque lleva una de las formas, por supuesto, y más que votar en las elecciones, pero claro, también implica dar un paso más para allá. Y lo mismo que las movilizaciones que comentabas tú del 87, o las movilizaciones anti-OTAN, sirvieron a muchos para dar el salto, digamos, concretamente fue la movilización anti-OTAN, otros fue el tema de la guerra de Irak, pues otros seguramente será esto, pero incluso hay un factor diferencial que ya incluso la propia media de edad de los participantes en el 15M, de la manifestación del 15 de mayo, cuando fui y cuando me di cuenta que no conocía casi nadie, cuando normalmente las manifestaciones de la izquierda, pues al final acaba siendo un acto social, que acabé saludando, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto ya? Cuando quedamos, este tipo de cosas. Bueno, pues al final cuando digo que no conocía casi nadie, dime cuenta que esto evidentemente ya tiraba para adelante. Veía que la media de edad ya eran 20 y tantos, 30 años. O sea, no ya eran rapacinos como podíamos ser los del 86-87. Ya estoy ya otra cosa. Y una generación que algunos ya tienen alguna referencia política, otros no, pero simplemente que se dan cuenta que el cuento que ellos contaron no ya es verdad, y que se ven ahora, pues claro, más preparados que nunca y más parados o más precarios que nunca. Y entonces danse cuenta, claro, que aquí tienen que cambiar muchas cosas, no únicamente la situación personal. Esa es la clave. Bueno, yo tengo la sensación de que de todas formas tampoco se puede sustituir por otro cuento. Mira, sería muy poco. Yo creo que tiene más profundidad que todo este asunto de cambiar una ley electoral, que, claro, que por cierto, yo que estoy en la propia transición. Lo puede hacer cualquier. Claro. Y mucho más incluso que el asunto de la reivindicación de ser ciudadano, porque, es decir, no es un problema legislativo, es un problema de sentimientos, que yo creo que, es decir, estoy aquí, no me hace caso ni Dios, estoy jodido, esa voz que fue la misma que el 87, no nos engañemos, que no, hombre, que salíamos, yo me acuerdo, estaba allí, y entonces íbamos a reivindicar, no a la selectividad, fíjate, una cosa tan tonta, una mierda, hasta que la gente entendió que no estábamos reivindicando eso, estábamos diciendo, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué coño va a ser de esta generación? Y eso, no, efectivamente, probablemente aquí estamos hablando de intergeneraciones, eso ya es mucho más importante que todo eso. Y creo que es muy que no va a tener nada que ver o que no va a ser esencialmente una cosa tanto como decir no somos ciudadanos, no, pero si todo eso está discutido, pueden ser ciudadanos, ¿por qué no lo son? ¿Qué es lo que no les convence? ¿Qué es lo que no les convence? Es decir, es mentira, y mentira, eso y es verdad que lo decía Franco, y es verdad que lo dicen los independientes en la universidad del PP, y es verdad que lo sigue diciendo el PP, que lo sigue diciendo Rajoy todos los días, hombre, que a mí que me cruzan, pero no, la gente puede participar. Eso de cuando en cuando alguien se atreve a deslegitimar la española parlamentaria, no, pero todo culpa del PP en este país. No, pero que acepto todo eso, pero te digo que yo, coño, puedo cambiar el colegio de mis niños, y puedo, bueno, dentro de lo que hay, claro, voy a un colegio público, puedo cambiar mi barrio, claro, pero es que resulta que nadie lo hace. Tú me decías, acuérdate de aquellas elecciones a claustro. Sí, pero es que hubo un tiempo en que no estaban los estudiantes en el claustro. No estaban, no se nos preguntaba para nada. Costó mucho, ¿eh? Bueno, costó mucho. Trabajóse para eso. Entonces quiero decirte que no es un tema legislativo, es un tema de marco. Creo que es un tema, yo digo sentimental, igual la expresión correcta no es esa, es un tema de reivindicación de una forma de divorcio entre una parte de la sociedad civil y la sociedad civil organizada, en donde los políticos somos una parte, pero también están los medios de comunicación, también están los banqueros, también está mucha otra gente, y eso es lo que quebró, y eso es lo que creen ellos que quebró, y ojalá
por eso te digo, ojalá eso se transmita en compromiso, e incluso cuanto más en el sistema esté el compromiso, más oportunidades de cambio habrá. No, todo lo contrario, yo creo que estoy en impugnación del propio régimen. Bueno, yo creo que no. Y creo que se llevó, bueno, y la cuestión es si va a llevar una ruptura democrática como en Islandia, o llevará a, bueno, donde la propia gente quiera que llegue, claro. Bueno, acabamos, nos queda un minutín, así que yo no me resisto a haceros la pregunta de si pensáis, como ha dicho la presidenta del Partido Popular en Gijón, que Asturias está en quiebra, como Castilla-La Mancha. Lo mencionaba al principio y como no nos ha dado tiempo a contestar, para tanto es lo de Castilla-La Mancha y lo de Asturias, digo. A ver, bueno, hombre, no tenemos datos aquí sobre la prensa para verlo. No tenemos datos para saberlo. Bueno, yo viendo, digamos, los retallos que están viendo en educación, pues bueno, puedo atreverme a sospecharlo, pero bueno, realmente los datos efectivos sabremoslos bueno, pues seguramente de aquí en un mes, cuando se abra el nuevo buque entre, o sea, previsiblemente casco, se abre el cajón y diga si hay telarañas o no, más o menos como si en Ubieu llega a entrar un nuevo alcalde, ¿no? Y sabrá si realmente la deuda que puede haber. Hombre, teniendo en cuenta lo que se hizo con los fondos mineros o lo que se hizo con el Musolón, pues yo creo que sí podemos deducir, o bueno, podemos constatar que posiblemente tendría que haber bastante más de lo que hay, pero que realmente que estemos en quiebra o no, bueno, pues eso, que sí, veremoslo. Asusta pensarlo, por supuesto. Más que nada porque también eso muchas veces sirve de justificación para hacer otro ajuste más duro para que paguen los de siempre, claro. Claro, que es un poco lo que creo que se trata esto, ¿no? Claro, en quiebra no está Madrid, ¿no? ¿A que no? No, y es lo que va a hacer el PP el año que viene en Madrid, o sea, cuando ganen todo el Valencia Estado, tampoco claro. Está en quiebra, está Asturias y Castilla-La Mancha, efectivamente, justo aquellos sitios donde, bueno, yo creo que demuestra que es el PP, ¿no? Es decir, me encojo de hombros y esto tengo que hacerlo porque la situación es así. Que hagan lo que quieran, que lo reivindiquen y que lo expliquen, pero que lo expliquen. Es decir, se echan cara a los socialistas y a Zapatero que se tomaron medidas impopulares, que no sé qué, y estamos pagando por ellas y está pagando, es decir, la gente las entiende o no las entiende. El Partido Popular, si quiere hacer recortes, si quiere quitar cosas, si quiere cambiar el estado de bienestar, si quiere hacer eso, bueno, pues si ganó las elecciones y puede hacerlo, pero que lo explique. No vale, no, es que la situación está mejor en Asturias que en Madrid o que en Valencia. Entonces, que lo expliquen nada más, ¿no? Bueno, muy bien no debe estar, intuimos, ¿no? En ningún sitio está bien, ¿eh? Intuimos. Bueno, señores, nos vamos. Aquí acaba este debate público de hoy. Gracias a Faustino por estar con nosotros y a Manuel Ángel también. Y a ustedes, como siempre, un día más por estar con nosotros, por seguirnos. Volvemos mañana con un nuevo debate y con nuevos invitados, con nuevos temas. Hasta mañana.